Ahí estamos. Entonces, ok. Entonces, métodos diagnósticos. Entonces, ya dijimos que los métodos diagnósticos los vamos a dividir en no invasivos e invasivos. Y clínicos, que los clínicos, pues, es nuestra semiología que ya vimos. Los no invasivos, vamos a comenzar a hablar con ellos y dentro de eso tenemos el electrocardiograma, que es uno de los básicos en cardiología, el cual nos va a permitir detectar los impulsos eléctricos del corazón y sus alteraciones. Vamos a poder analizar el ciclo cardíaco que ya hemos platicado y cómo se lleva durante la sístole, durante la diástole, cómo se genera la despolarización de la aurícula, cómo se genera la despolarización y se transmite de la aurícula al ventrículo a través del intervalo PR, cómo despolariza el ventrículo con nuestro complejo QRS y cómo tenemos la repolarización auricular que está oculta por el QRS y después cómo aparece nuestra repolarización ventricular con nuestra onda T. Aprenderemos a ver la normalidad, ¿sí?, de la anormalidad en relación a diferentes situaciones como el ritmo, la taquicardia, la bradicardia, las irregularidades, es decir, las arritmias, cómo se modifica este electro en pacientes que tienen hipertrofia ventricular, que afecta a mi QRS y en ocasiones a mi repolarización, es decir, la onda T y el segmento ST. Cuando hay hipertrofia o crecimiento auricular, que altera mi onda P. En pacientes isquémicos, y dependiendo de la arteria, la zona que se va a afectar, que va a afectar la onda T, el segmento ST, el QRS. Entonces, el electrocardiograma tiene una infinidad de usos en la práctica diaria. Y el electro lo vamos a tomar básicamente a través de derivaciones. Derivaciones monopolares y monopolares y bipolares. Las monopolares de las extremidades son las derivaciones de Goldberger y son la derivación ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, y ABF, pierna izquierda. Y las bipolares de las extremidades tenemos D1, que es la diferencia entre el brazo izquierdo y brazo derecho, D2, que es la diferencia entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y D3, que es la diferencia entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Y después tenemos las derivaciones monopolares de las precordiales, donde tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, en el borde paraesternal derecho. B2 igual, pero en el borde paraesternal izquierdo. B4 lo ponemos en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. B3 se coloca equidistante entre B2 y B4. B5 lo colocamos en la línea axilar anterior, igual en el quinto espacio intercostal. Y B6 también en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Es importante que la colocación sea precisa, ya que si yo muevo hacia arriba o hacia abajo mis derivaciones, voy a tener alteraciones electrocardiográficas y falsamente voy a diagnosticar a mi paciente. Entonces, es importante que se haga de una manera metódica para que tengamos una toma correcta de nuestro electrocardiograma. Entonces, el electro nos puede servir por una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, pacientes en el que encontremos un daño al corazón, y este puede ser hipertrofia ventricular, dilatación ventricular, isquemia, miocardiopatías hipertróficas, pericarditis, procesos isquémicos. También el efecto farmacológico del tratamiento, podemos evaluarlo, identificar arritmias, el abordaje de cardiopatías congénitas. Entonces, el electrocardiograma va a ser una de las piezas fundamentales dentro de nuestro arsenal de métodos diagnósticos para evaluar a mi paciente. Y aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones habitual. Tenemos las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y las derivaciones monopolares de las extremidades, de las precordiales. Después tenemos las derivaciones monopolares de las extremidades, ABR, ABL y ABF, y las derivaciones
bipolares de las extremidades de 1, de 2 y de 3. Entonces, cuando yo vea un electrocardiograma, tendré que analizar que lo que estoy viendo no es otra cosa más que el ciclo cardíaco. Es decir, estoy viendo la despolarización de la aurícula, la contracción auricular, que es la fase telediastólica. Después tengo la fase sistólica, que es la despolarización ventricular. Después tenemos la repolarización ventricular, y aquí ya estamos en la fase diastólica otra vez, protodiastólica, mesodiastólica y telediastólica otra vez con mi contracción auricular, y se repite sucesivamente. Entonces, ¿qué veo? Estoy viendo el ciclo cardíaco visto desde 12 vistas diferentes. Como cuando hay un choque y hay 12 personas alrededor, pues van a ver el mismo evento desde diferente punto de vista. Eso es el electrocardiograma de 12 derivaciones. V1 lo está viendo de una posición, V2 de otra, V3 de otra, V4 de otra, V5 de otra y V6 de otra. V1 lo ve más hacia el lado derecho y V6 ve lo más hacia el lado izquierdo. Y los intermedios pues están en unas zonas entre V1 y V6. Y las derivaciones de las extremidades pues están unos metiches viéndolo pero de lejos, ¿sí? Y alcanzan a ver desde un punto, o si tienen unos binoculares están viendo desde 2 puntos un solo evento, como D1, D2, D3, que son derivaciones bipolares. Entonces, teniendo ese contexto, esa analogía, cuando veamos un electrocardiograma, tenemos que entender eso, que estamos viendo el ciclo cardíaco, el mismo evento, desde diferentes puntos de vista. Entonces, es importante que yo sepa desde dónde estoy viendo ese evento, porque así entenderé por qué se ven diferentes los complejos, por qué en una zona se ve la onda invertida, en otras se ve un poquito alta, en otras más alta, por qué en ABR está todo negativo. Entonces, eso lo analizaremos con más detenimiento cuando veamos ya específicamente el taller de electrocardiografía. Pero en general quiero que se lleven esa idea. Bien, ahora, la prueba de esfuerzo, también llamada ergometría, es básicamente una variación de mi electrocardiograma. Es un electrocardiograma dinámico. ¿Para qué lo uso? Para ver cómo responde el corazón ante un estímulo de estrés, que en este caso es un estrés físico. Y lo que se hace es colocar aquí no perillas, sino se colocan parches, como vemos en la imagen, que van conectadas por un broche a mi electrocardiograma, el cual se coloca en las mismas ubicaciones, solo que la de las extremidades, como el paciente va a estar haciendo ejercicio, pues no lo colocamos ahí. Lo vamos a colocar lo más pegado al tórax, cercano a su extremidad. Entonces, la prueba de esfuerzo nos va a servir tanto como fines diagnósticos para pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos. Por ejemplo, para pacientes sintomáticos que tengan un dolor de tórax, o sea, es decir, una angina típica, atípica o un dolor torácico no anginoso, nos va a permitir corroborar si el problema es el corazón o no, porque yo pude haber identificado un dolor torácico no anginoso por las características que el paciente me refirió, pero puede ser que el paciente no supo expresarse adecuadamente y yo lo catalogué de una manera inadecuada. Entonces, una prueba de esfuerzo me va a permitir corroborar si viene de origen cardiológico el problema o no. También me va a servir para evaluar clínica de equivalentes isquémicos. ¿Qué quiere decir con esto? No todo es dolor. Es decir, hay pacientes que pueden tener síntomas diferentes a los clásicos, que ya platicamos. ¿Quiénes son esos pacientes? Principalmente adultos mayores, ancianos, mujeres y diabéticos. Este grupo de pacientes hay que tener un poco más de cuidado porque pueden referir no síntomas tan clásicos. Es decir, un dolor más difuso sobre el tórax anterior, o un dolor tipo epigastralgia, o un dolor abdominal alto, y realmente ser un equivalente isquémico. La diaforesis, la sudoración profusa, las ganas de micción o de defecación junto con este dolor puede también ser equivalentes anginosos. Entonces, en pacientes en lo que definitivamente yo considero que no es un dolor torácico, no es una angina ni una angina típica, pero que puede ser un equivalente isquémico en un paciente que yo sé que es un grupo en el que no me va a dar un síntoma clásico, la prueba de esfuerzo a su vez me va a permitir diferenciar
si es algo cardiológico o no. Y en pacientes asintomáticos, ¿nos sirve la prueba de esfuerzo? Pues sí. Por ejemplo, en un paciente en el cual por alguna situación se realiza un electrocardiograma, por un chequeo, porque lo van a operar, porque se le ocurrió tomarse un electro o en el paquete que se tomó venía un electro, y en ese electrocardiograma se reportan alteraciones, aunque el paciente esté asintomático, una prueba de esfuerzo me puede servir para determinar si esos cambios que traen en su electro son una variante eléctrica nada más o si tiene un trasfondo isquémico que vale la pena hacerle algo más a ese paciente. También me sirve en pacientes que tienen alta carga de factores de riesgo, aunque sean asintomáticos. Por ejemplo, pacientes que llegan con hipertrigliceridemia de 1000 o un colesterol arriba de 500 o que tienen tabaquismo importante por 40, 50 años o que son diabéticos mal controlados con hemoglobina glucosilada de 15 o todos juntos esos factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, uso de tóxicos, y yo quiero saber si todo esto me está generando una afectación a mi corazón, podemos realizar una prueba de esfuerzo. También en pacientes en que sospechemos cardiopatía isquémica silente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, como decimos, pacientes diabéticos, mal controlados, en el cual a lo mejor en el electrocardiograma ahí trae cambios no francos, pero el paciente niega completamente ningún tipo de síntoma en esos pacientes de muy alto riesgo por factores de riesgo, porque el electro está alterado. Yo puedo solicitar una prueba de esfuerzo para saber el riesgo cardiovascular de mi paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la prueba de esfuerzo? Bueno, un paciente que tenga un infarto agudo al miocardio reciente en las primeras 72 horas no se debe realizar una prueba de esfuerzo. Un paciente con una angina inestable tampoco. ¿Y cómo voy a definir una angina inestable? Una angina inestable es aquella angina la cual se presenta en el reposo, no con el esfuerzo, que muy probablemente antes era con el esfuerzo y cambió a reposo, o una angina de reciente aparición, o que la angina tuvo un cambio en la presentación de los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tenía una angina que le daba al caminar 2 cuadras y que ahora el paciente no puede caminar 50 metros porque ya le da la molestia. Es una angina increciendo, va aumentando en intensidad. Esa también se considera una angina inestable. Esos pacientes no deben ser sometidos a estudios de estrés, deben ir directamente a un cateterismo. En pacientes que tengan una estenosis aórtica severa, también aguas con estos pacientes. Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, está contraindicada la prueba de esfuerzo, ya que estos pacientes harán muerte súbita. Entonces hay que tener cuidado. La disección aórtica también es una contraindicación, ya que si tenemos la aorta con afectación de su pared, existe el riesgo de ruptura o que progrese esa disección y podemos complicar la situación de nuestro paciente. Pacientes con arritmias no controladas, con repercusión hemodinámica. Aquí me refiero a pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular. Si me llega un paciente con fibrilación auricular fuera de rangos de control, ese paciente no se debe subir a la banda. A su vez, también los pacientes que hayan hecho taquicardia ventricular, esos pacientes no es la mejor opción hacer el estudio. Pacientes con pericarditis o miocarditis aguda tampoco no es la mejor opción, ya que estos pacientes aumentamos el riesgo de presentación de arritmias y no va a tener una utilidad diagnóstica mayor. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada no se deben de subir a la banda, solo si están compensados, sí. O pacientes con una incapacidad física o psíquica, que suena curioso, pero pasa. Me ha tocado que me mandan pacientes en muletas o en silla de rueda para hacer una prueba de esfuerzo en el cual va a tener que correr. Entonces, obviamente, pues no se puede realizar ahí. O pacientes con un trastorno psíquico. Puede ser un paciente con esquizofrenia
y que no coopere para realizar el estudio, o pacientes con algún trastorno de retraso psicomotor, un paciente con síndrome de Down, o alguna entidad similar, en el cual el paciente no coopere, aunque físicamente sí lo puede realizar, no coopere o no obedezca órdenes para realizar la prueba de esfuerzo. Entonces, hay que tener en mente que también en este contexto no se puede realizar una prueba de esfuerzo. Como vemos aquí, tenemos dos variantes de la prueba de esfuerzo. La de arriba es en un cicloergómetro, es decir, una bicicleta. Y en la parte de abajo la tenemos en una caminadora. Las dos son igual de efectivos, igual de útiles. La diferencia que tenemos también entre el de arriba y abajo es que el de arriba, si se fijan, el paciente tiene una mascarilla. Es una mascarilla de medición de gases. Nos permite medir el consumo de oxígeno, la exhalación de CO2 y permite determinar el punto en el que hay un cambio de la fase aeróbica a la fase anaeróbica, que son datos de capacidad funcional y que también nos habla de isquemia en estos pacientes. ¿Cuál es la gran diferencia? En el estudio de arriba son estudios muy caros, ¿sí? Ese equipo de arriba cuesta $1,000,000 y el equipo de abajo, la prueba de esfuerzo encaminadora sin medición de gases, puede costarte entre 150 y 300,000 pesos. Entonces, lo que más van a encontrar en los gabinetes cardiológicos será la prueba de esfuerzo convencional sin medición de gases. ¿Qué hacemos? Entonces, si se pueden fijar, el médico tiene que estar observando a su paciente. Ya la enfermera preparó al paciente, colocó los parches del electro en las posiciones habituales, van conectados a un sensor, que aquí lo tienen en la cintura del paciente, y ese sensor puede ser inalámbrico, que se conecte de manera inalámbrica a la computadora, o que sea alámbrico, como este caso, que va y se conecta a la computadora. En la computadora estaremos vigilando, cuando tenemos una pantalla, es un equipo que no mide gases, vamos a estar vigilando el trazo del electro durante las diferentes etapas. Las pruebas de esfuerzo hay diferentes modalidades o protocolos, dependiendo del tipo de paciente. Hay protocolos, el clásico que se llama Bruce, que es para población general, pacientes con cardiopatía isquémica reciente es el Bruce modificado, y tenemos los pacientes ancianos que usamos los protocolos Naughton, o hay protocolos también para deportistas de alto rendimiento, y que seleccionemos dependiendo pues el tipo de paciente que tengamos y también el motivo del estudio. Se le debe explicar al paciente en qué va a consistir, qué se le va a realizar para que el paciente esté tranquilo y siempre acompañado de la enfermera porque durante el procedimiento se estará checando la presión arterial en cada etapa. Las etapas habitualmente son de 3 minutos. Son 3 minutos y se modifica en la banda la velocidad y la inclinación y en el cicloergómetro la resistencia de los pedales. Aquí tenemos un ejemplo de la preparación de la enfermera de nuestro paciente. Me voy a regresar un poquito. Ahí estamos. La enfermera prepara al paciente, coloca los electrodos en las posiciones habituales. Vean cómo los electrodos que irían en las extremidades se colocan lo más proximal a la ubicación de la extremidad, tanto de los brazos y las de las piernas se ponen más o menos por debajo de la parrilla costal. Ya que se prepara el paciente, se le explica, se verifica que no tenga contraindicaciones para el estudio, que venga en ayuno, que no tenga algún problema físico o psíquico, que no tenga problemas mecánicos en las rodillas y que no esté tomando algún antiarrítmico, sobre todo los beta bloqueadores. Se puede realizar el estudio. Ya que se preparó a la paciente, se le explicó, se checó que la presión esté bien controlado, la paciente se sube a la banda, vean cómo están colocados los parches, los electrodos, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, y eso va a ir conectado, ¿sí?, a nuestro equipo que vamos a tener a un ladito de la banda. La enfermera, vean cómo está con su baumanómetro, le estará vigilando la presión arterial cada 3 minutos y se la estará notificando al médico que aquí está su profesor, aquí estoy yo, este es mi gabinete. Yo como médico estaré vigilando a mi paciente, a mi enfermera y a mi equipo. Estaré vigilando el trazo. Vean cómo aquí estoy viendo yo mi derivación, mis 12 derivaciones. Estaré vigilando a mi enfermera, a mi paciente cómo se siente y durante el estudio también estaré preguntando el esfuerzo físico.
El esfuerzo físico lo medimos mediante una escala que se llama escala de Borg, B-O-R-G, Borg, que va del 1 al 10 y va en relación a qué tanta intensidad de esfuerzo siente el paciente. Para hacer un estudio adecuado, el paciente tiene que alcanzar un Borg 8 por lo menos. Y también, a su vez, el paciente tiene que alcanzar una frecuencia estimada. La frecuencia máxima para un paciente es 220 menos la edad del paciente. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene 20 años, su frecuencia máxima sería 200. Y de esa frecuencia máxima, nosotros tenemos que alcanzar por lo menos el 85% de la frecuencia máxima del paciente. ¿Qué quiere decir? Si el 200 yo lo multiplico por 0.85, me va a dar la frecuencia estimada de ese paciente que tengo que llevarlo por lo menos durante el estudio para poder ser un estudio útil y diagnóstico. Quiere decir que esta paciente, por ejemplo, o alguien de ustedes que le sea un estudio de 20 años, tendrá que llegar por lo menos a 170 latidos durante el estudio para que sea concluyente. Durante la prueba de esfuerzo, ¿qué se evalúa? Se va a evaluar parámetros electrocardiográficos, es decir, si hay depresión del segmento ST, si hay elevación del segmento ST, que esto es muy malo porque nos quiere decir que en ese momento el paciente se nos está infartando. Si hay arritmias o trastornos de la conducción, o sea, que de repente el paciente haga una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, que se bloquee, todos son datos de alto riesgo. Parámetros hemodinámicos, vamos a estar evaluando la frecuencia cardíaca, estaremos evaluando la presión arterial, ya que estos son parámetros, aquí está la frecuencia cardíaca, son parámetros que nos dice de cómo está respondiendo el corazón. Si de repente el paciente trae una frecuencia de 160 y se cae de repente a 60, algo pasó ahí. Si el paciente trae una presión arterial de 140 y de repente se cae a 80, es un dato de mal pronóstico y hay que vigilar y probablemente detener la prueba de esfuerzo. Parámetros clínicos, siempre al paciente le estamos preguntando cómo se siente y se le instruye que si durante el estudio siente algún episodio de angina, que nos avise para valorar si hay que detener el estudio. Datos de disfunción ventricular, por eso les digo que yo estoy vigilando, vean a mi paciente, es decir, veo si el paciente tiene mareo, si se pone pálida, si está diaforética, si trae datos de cianosis, porque son datos de disfunción ventricular izquierda, que aunque el paciente te diga que se siente muy bien, pero si tú estás viendo estos signos, hay que detener el estudio porque va a pasar algo. Vigilar si hay disnea, si hay claudicación al caminar, también lo que ya les comenté, evaluar la percepción subjetiva del esfuerzo, que es la escala de Borg, que ya comentamos. Y también evaluamos la capacidad funcional, es decir, qué tanto tolera mi paciente hacer ejercicio y cuántas unidades metabólicas está alcanzando, cuántos METs, ya que un METs nos dice que es el consumo de 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Es decir, un paciente tiene que alcanzar por lo menos 7 METs para decir que tiene buen pronóstico desde el punto de vista cardiovascular, ya que un paciente que tiene una afectación del corazón, si lo pongo a hacer esfuerzo físico, obviamente ese paciente no va a lograr hacer mucha actividad. ¿Por qué? Porque va a tener disnea, se va a marear, va a tener angina, entonces rápidamente va a referir o pedirnos que tengamos la banda. Entonces, si un paciente me hizo 30 segundos de ejercicio o un minuto, tiene peor pronóstico que un paciente que me aguantó 15 minutos haciendo ejercicio. Y eso lo medimos a través de los equivalentes metabólicos. Dependiendo, y hay tablas que nos dice, dependiendo en qué etapa llegó el paciente, si llegó a la etapa 1, 2, 3, 4, cuántos equivalentes metabólicos alcanzó mi paciente, y eso siempre se va a reportar en mis conclusiones de mi prueba de esfuerzo. Bien, entonces, ahora vamos a ver otra tecnología antigua para la detección de, o como parte de mi arsenal de métodos diagnósticos desde el punto de vista cardiológico. Y aquí tenemos la radiografía. En la radiografía principalmente vamos a evaluar tres cosas. Vamos a evaluar la silueta cardíaca, vamos a evaluar los campos pulmonares y vamos a evaluar la vascularización que estoy observando yo en mi radiografía. Con esos tres puntos voy a empezar yo a determinar diferentes patrones de daños cardiológicos en las radiografías. Las radiografías principalmente utilizamos 4 y de esas 4 principalmente 2. Las 4 son la posterior anterior, la oblicuo anterior izquierda y la oblicuo anterior derecha y la lateral izquierda, siendo las más importantes la PA y la lateral. ¿Y qué 5 datos fundamentales tengo que yo tener en mente que tengo que evaluar en la radiografía de tórax? 1,
tamaño del corazón. 2, ¿cómo es la silueta de mi corazón? 3, ¿cómo son los perfiles del corazón? El perfil derecho y el izquierdo. ¿Cómo es mi circulación pulmonar? ¿Cómo son las estructuras musculoesqueléticas? Si hay alguna alteración. En cuanto al tamaño, tenemos que sacarlo a través del índice cardiotorácico. ¿Cómo se saca? Muy fácil. Vean el esquema del lado izquierdo. Trazamos una línea por la parte media de mi columna y voy a hacer una unión de esa línea media con el mayor desplazamiento del perfil derecho, que será la línea A, y voy a hacer lo mismo con la línea B, que voy a ubicar el mayor desplazamiento del perfil izquierdo y voy a trazar una línea de ahí hacia la línea central. Yo voy a sumar la distancia A más la distancia B entre la distancia C para obtener mi índice cardiotorácico, que cuando es mayor de 0.5 es sugestivo de cardiomegalia. Del lado derecho tenemos un ejemplo de un paciente con un corazón de tamaño normal, un índice cardiotorácico menor de 0.5 y abajo un paciente con un índice cardiotorácico mayor de 0.5 francamente, que básicamente es la relación que tiene el tamaño de mi corazón con el tamaño de mi tórax. Cuando es más de la mitad, nos habla de que hay cardiomegalia. Entonces, no solo hay que decir si tiene cardiomegalia o no, sino también hay que graduarla. Entonces, vamos a utilizar esta gráfica, esta escala. Grado 1, arriba de 0.50, es decir, 0.51 a 0.55. Grado 2, de 0.56 a 0.60. Grado 3, de 0.61 a 0.65. Y el grado 4 cuando es mayor de 0.65. Los perfiles son importantes. En el perfil izquierdo tenemos el callado aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Y en el perfil derecho tenemos la vena cava superior y la aurícula derecha. El ventrículo derecho, ¿dónde estaría? Pues en la parte media, aquí. No lo vemos, porque no está en los bordes, en esta proyección. Pero en la proyección lateral, vean cómo aquí sí podemos evaluar el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En la parte baja tenemos aquí mi ventrículo derecho, después la arteria pulmonar y después la aorta ascendente, el callado de la aorta, y aquí tengo mi aurícula izquierda, que es posterior, vean, tengo parte del ventrículo izquierdo aquí y la cava inferior, que va hacia mi aurícula derecha. Entonces, la lateral es importante porque aquí es donde mejor vamos a evaluar al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar, ¿sí? Y la aurícula izquierda también. Aquí tenemos otra silueta. También nos sirve para evaluar nuestros dispositivos que colocamos. Por ejemplo, aquí yo estoy checando a un paciente que tiene un electrocardiograma, un marcapasos con 3 cables. Un cable en ventrículo derecho, un cable en ventrículo izquierdo y un cable que está acá arriba en la aurícula. Es un paciente que tiene un marcapasos tipo resincronizador porque tiene una miocardiopatía dilatada. Vean cómo el ventrículo derecho está pegando mucho sobre el esternón en un paciente que tiene fracción de eyección baja, y los marcapasos tipo resincronizadores nos permiten mejorar el volumen latido al sincronizar los corazones que tienen bloqueos de rama izquierda. Entonces, es importante que cuando veamos las siluetas de una radiografía se grabe en esta imagen. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo del lado derecho mi aurícula derecha, la cava superior, el callado aórtico acá arriba. En el callado aórtico, vigilar bien si está dilatado, pensando en un problema de hipertensión, o si es muy dilatado, un aneurisma, o si estoy viendo que veo aquí placas blanquecinas asociadas al ateroma del callado aórtico, la pulmonar, un pedacito pequeño de la aurícula izquierda, que por lo general no la vemos, y el ventrículo izquierdo en su perfil acá. Vean cómo el ventrículo derecho está anterior, por eso no lo vemos en esta derivación. Entonces, esta imagen hay que tenerla en mente cuando yo veo una radiografía y pueda identificar qué estructura es la que estoy viendo que está crecida.
Y lo mismo pasa con la lateral. Vean cómo tenemos el ventrículo izquierdo acá atrás, el ventrículo derecho anterior, el tronco de la pulmonar aquí, el callado, la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Vean cómo tengo aquí mi aurícula izquierda y cómo tengo aquí ya el ventrículo izquierdo y parte de lo que decíamos de mi vena cava inferior. Pues también en la lateral hay que tener esta imagen mental para cuando yo la vea y vea un crecimiento, un abombamiento, pueda definir hacia qué estructura muy probablemente sea. Y tenemos otra cosa que tenemos que evaluar, aparte son la circulación pulmonar, los hilos pulmonares. Vean cómo tenemos que la porción inferior está formada por las arterias pulmonares, que es lo que tenemos en rojo, y la porción superior por las venas pulmonares superiores, que son las líneas azules. Y vean cómo el hilo izquierdo, este de acá, es más alto, y lo podemos ver aquí en la imagen que ya les marqué, el hilo pulmonar, es más alto debido a que ese se encuentra en una posición por arriba del bronquio de la arteria, ¿sí? A diferencia del derecho, el cual siempre va a estar más bajo. De hecho, es un dato que a veces cuando tenemos también tenemos inversiones también a nivel pulmonar, si yo veo que el hilo izquierdo lo veo más alto, pero del lado derecho, me habla de que hubo también un giro a nivel pulmonar. Así como puedo ver extrocardia, también puedo tener, ¿sí?, cambios a nivel de la posición pulmonar. Entonces, ubicar siempre, hacia abajo tenemos principalmente arterias y hacia arriba tenemos las venas pulmonares. Bien. Entonces, en relación a la circulación pulmonar, en la gráfica de arriba tenemos la circulación pulmonar normal, en una radiografía póstero anterior del lado izquierdo y en una lateral del lado derecho. Vamos a ver cómo la arteria pulmonar la tenemos marcada de color naranja. Y podemos ver, ¿sí?, cómo se encuentra la distribución de los hilios, tanto del hilo derecho como del hilo izquierdo. Es un tamaño habitual de sus hilios, es normal. Y lo podemos ver en la representación gráfica de acá. Vemos cómo tenemos más grande abajo el tamaño vascular en la parte inferior y más pequeño el tamaño vascular en la parte superior, con hilios de tamaño normal. Esa es una circulación normal. Vamos a comparar esta imagen con la imagen inferior, que este ya es un patrón de anormalidad, es un patrón de hipertensión pulmonar. Vamos a ver y comparar cómo se ve el botón de la pulmonar arriba con el botón de la pulmonar abajo. Vean el tamaño en el cual francamente vemos que está crecido, que está dilatado. También vamos a ver cómo los hilios pulmonares comparen este hilo pulmonar con este hilo pulmonar. Este es un hilo pulmonar normal. Esto es un hilo pulmonar con incremento de su tamaño, con dilatación por hipertensión pulmonar. Y también vamos a ver cómo vamos a encontrar una hipovascularización pulmonar. Vean cómo está en la zona superior comparado con la zona inferior y que se ve diferente con el patrón de circulación normal. Esto es característico de la hipertensión pulmonar. Y comparamos el esquema, vean el esquema, cómo nos están poniendo hilios vasculares incrementados de tamaño, un abombamiento de la pulmonar y con una alteración también de la vascularidad con vasos sanguíneos pequeñitos, tanto arriba como abajo, asociados ¿a qué? A hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos otro ejemplo, otro patrón. Es el patrón de plétora pulmonar, que quiere decir que tiene un incremento del flujo a nivel de la pulmonar. O sea, por alguna razón le está llegando más sangre a ese pulmón. Lo más cotidiano, desde el punto de vista cardiológico, es una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. ¿Qué pasa? Hay más flujo que el ventrículo derecho le está mandando hacia el pulmón. Y eso va a generarnos cambios. ¿Qué cambios me va a dar? Vamos a ver igual hilos pulmonares prominentes, véanlos, aquí está muy prominente, comparado con acá también está muy prominente, y si lo vemos con la normalidad, pues francamente nos llama la atención la diferencia. También vamos a observar la pulmonar abombada, vean,
Y aquí nos empieza a orientar que ya el corazón no se ve normal. Vean cómo el corazón aquí ya se ve crecido. Y se ve crecido sobre todo a expensas del perfil derecho, es decir, de las cavidades derechas. Vean cómo la aurícula derecha está importantemente crecida. Y si tuviéramos una lateral, veríamos también que la región del ventrículo derecho se encuentra también desplazado por crecimiento. En este caso, también vamos a ver cómo hay un incremento de la vascularidad. Vean cómo nos ponen los esquemas, que la circulación, los vasos van a estar crecidos tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y aquí tenemos un ejemplo de este mismo paciente, de un paciente con una comunicación interauricular, el cual fue sometido a un cierre de esa comunicación interauricular por la colocación de un dispositivo Amplatzer mediante intervencionismo en la sala de hemodinamia, y vamos a ver cómo mejora. Vean cómo el tamaño del corazón mejora, cómo disminuye el tamaño de las cavidades derechas. Vamos a ver también, vean cómo el abombamiento de la pulmonar disminuye, mejora la congestión pulmonar al quitar ese efecto de sobrecarga de volumen. Aquí el problema es una sobrecarga de volumen por un defecto interauricular. Este es un patrón entonces de plétora pulmonar. Ahora vamos a ver un patrón de distribución vascular. Aquí el problema no es que le llegue más volumen del ventrículo derecho hacia el pulmón, sino es un problema en el que hay un tapón dentro de las cavidades izquierdas, que puede ser una estenosis mitral, y que está generando que se congestione de manera retrógrada, porque la sangre se estanca en la aurícula izquierda, y atrás de la aurícula izquierda tenemos las venas pulmonares, y que van a llegar esas venas pulmonares hacia los capilares pulmonares, y nos va a dar este patrón de redistribución vascular, que algo de lo muy relevante es que vamos a encontrar los vasos pulmonares superiores de mayor calibre. Aquí, como nos ponen en el esquema, nos están representando que los vasos superiores serán más grandes que los vasos inferiores. Y aquí podemos ver cómo las flechitas blancas, vean cómo los vasitos se ven francamente que van hacia arriba, los vemos muy claramente, están aumentados del grosor, de su tamaño, comparados con los vasitos que van hacia abajo. Nos habla que es un problema de redistribución vascular. Vasos grandes arriba y dilatación de cavidades izquierdas. En las flechitas negras nos están indicando el perfil izquierdo, específicamente en el ventrículo izquierdo, que nos dice que hay algo del lado izquierdo del corazón que está generando una obstrucción y que se esté congestionando de manera retrógrada mi pulmón. Ese es el patrón de redistribución vascular, que es típico de pacientes con estenosis mitral. Entonces, ese es el patrón de redistribución vascular. Aquí tenemos el patrón de plétora pulmonar. Acuérdense que este es por un problema de sobrecarga de volumen que le está mandando el ventrículo derecho a los pulmones. Y aquí nos genera, vean cómo no están los vasos arriba grandes. Lo que se ve es el abombamiento de la pulmonar, la dilatación de las cavidades derechas, los signos pulmonares prominentes y la vasculatura pulmonar prominente, pero más con tendencia a la porción inferior. Y aquí tenemos el patrón de la hipertensión pulmonar, que ya vimos, en el cual vemos hipovascularidad superior, crecimiento de la pulmonar, crecimiento de los cilios pulmonares, asociado a un patrón de hipertensión pulmonar. Patrón de plétora pulmonar, que ya platicamos, y el patrón de redistribución vascular. Y el patrón de hipovascularización, vean cómo aquí se ve el corazoncito con forma como de zapato sueco, o sea, levantado la punta del corazón como hacia arriba, aquí, y vemos cómo casi no se le ve vascularidad a los pulmones. Y esto, como vemos en el esquema, nos representa de que por alguna razón no existió un desarrollo adecuado de los vasos sanguíneos pulmonares, y es porque el paciente tenía una obstrucción a nivel de la pulmonar que no tuvo el estímulo del flujo hacia los pulmones, y por eso no hubo un desarrollo adecuado de los mismos. Por eso
tenemos un patrón, como vemos aquí, de hipovascularización, característico de la tetralogía de Fallot. Esto más el zapatito en zapato sueco, o sea, apuntándose arriba la puntita, nos habla de esta entidad. Y abajo tenemos algo que se llama un patrón de hipovascularización, pero unilateral. Vean cómo del lado derecho tenemos bien su ilio pulmonar y tenemos sus venitas bien marcadas, ¿sí? Sus arterias hacia abajo, sus venas hacia arriba, bien marcadas, comparado con el lado izquierdo. Vean cómo el lado izquierdo casi no se ve. Esto nos habla de una entidad llamada el síndrome de Swyer-James-McLeod, que nos habla de infecciones virales repeticiones que afectan la vascularidad del lado izquierdo y nos da este patrón unilateral. No es común, pero bueno, es saber que puede existir. Y lo podemos ver en el esquema, como uno tenemos un buen desarrollo y el otro, aquí no es tanto que no tengamos un buen desarrollo, sino tenemos un proceso de espasmo a estos niveles. Bien, y nos vamos a quedar aquí, jóvenes. La próxima clase vamos a terminar de hablar vamos a ver unos casos clínicos y vamos a ver los demás métodos diagnósticos.